Flores Arias Auxiliar. Flores Arias Sergio Raúl. Sí. Ahí está, ya está presente. Gracias. ¿Alguien más? Tengo 41 personas en la lista ¿o hay alguien que está con doble dispositivo? Yo estoy auxiliar con doble. Ah, ya, es por eso entonces. Sí, entonces estamos cabal, 41 personas. Ya, vamos a comenzar entonces el laboratorio de hoy. Nos toca el laboratorio número 3. Déjenme. Ya, bueno, hoy vamos a ver el laboratorio número 3 que corresponde al tema de ondas mecánicas. Ya el contenido del informe lo tienen el de siempre. En los objetivos tenemos para comenzar estudiar las ondas mecánicas y los diferentes tipos que existen. Observar cómo varían la velocidad de propagación, el periodo, la frecuencia y la longitud de onda en una onda producida en una cuerda de longitud L cuando varía la tensión. Ya, ahora sí. Entonces, estos son los objetivos. En este caso, el fundamento teórico no se los voy a dar para que lo investiguen. Ya aquí ya lo tienen el fundamento teórico investigado. Veíamos que uno de los objetivos era estudiar las ondas mecánicas y los diferentes tipos que existen. Ya entonces, en realidad, una onda mecánica puede clasificarse. Ya primero vamos a ver qué es el movimiento ondulatorio. Ya el movimiento ondulatorio es un fenómeno de especial interés que abarca además orígenes muy diferentes. Desde las ondas electromagnéticas, pasando a las ondas gravitacionales hasta las ondas mecánicas. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de ondas que pueden producir un movimiento ondulatorio. No, de estas tres que estoy mencionando, nosotros vamos a estudiar las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son perturbaciones que se propagan en un medio. Ya estas ondas necesitan sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. Estas transportan energía y transportan energía y cantidad de movimiento, pero no transportan materia. Por ejemplo, en un medio sólido sería la propagación de una onda en una cuerda. Ya ahorita no lo pueden ver, pero en realidad, a ver, veamos la siguiente, había una que, aquí. ¿Lo ven, no? Entonces, fíjense, produce un pulso y esa onda se propaga a lo largo de la cuerda. Y entonces ese sería el ejemplo de transporte en un medio sólido. En un medio líquido tenemos el ejemplo de las ondas que se producen en el agua. No, por ejemplo, cuando una gota cae sobre el agua, un agua que está, no sé, en estado de reposo, va a producir en esa agua ondas, ¿no? Y esas ondas tienen un centro y se van transportando en forma de una onda o un círculo más grande, pero en realidad la materia sigue estando ahí, simplemente se ve la forma como si se transportara, pero este tipo de ondas solo transportan movimiento y energía, y en realidad no transporta la materia, o sea que el agua sigue donde debe estar. Y el otro ejemplo típico en el caso de los gases sería el sonido, ya que, bueno, las ondas sonoras se transportan a través del aire, ¿no? Cuando nosotros hablamos o cualquier equipo que tiene o la capacidad de producir algún sonido, lo que hacemos es alterar la presión
atmosférica que hay alrededor de nosotros. Entonces, esa alteración o perturbación de la presión, por ejemplo, hace que el sonido viaje a través de las moléculas del aire. Entonces, este sería el ejemplo de aplicación en un medio gaseoso. Bueno, en las ondas mecánicas tenemos o se clasifican de dos tipos, las transversales y las longitudinales. Ya en realidad hay más clasificaciones, estas serían de acuerdo a cómo es el movimiento de las partículas. En las ondas transversales, una onda mecánica es transversal cuando las partículas del medio oscilan perpendicularmente a la velocidad de propagación. ¿Qué sucede en este ejemplito? Bueno, pueden ver que la cuerda se produce en uno de los extremos una perturbación, ¿no? Y esa perturbación viaja ¿en qué sentido? Transversal, o sea, ¿cómo va a ser la velocidad de propagación? Obviamente esta se va a propagar hacia la derecha, pero ¿cómo es el movimiento de las partículas de la cuerda? Es transversal, o sea, forma como un ángulo de 90 grados, perpendicular, transversal, como quieran llamarlo. Ya entonces, si las partículas se mueven en sentido transversal a la propagación, se llaman ondas transversales. En cambio, las ondas longitudinales son cuando las partículas del medio oscilan paralelamente a la velocidad de propagación. Este, por ejemplo, sería, creo que aquí no se puede ver, ¿no? Ya, bueno, en el videito que mostraba era, por ejemplo, cómo serían las partículas del aire, y este sería el ejemplo del sonido. No, cuando nosotros hablamos, en realidad no es que las partículas del aire van a viajar desde donde yo produzco el sonido hasta, no sé, hasta el oído del receptor. No es así. Simplemente que debido a la perturbación, estas ondas se mueven en este sentido. En el mismo sentido que la velocidad de propagación. O sea, si se va a propagar de forma horizontal, por ejemplo, entonces estas se van a mover también horizontalmente. En cambio aquí, la velocidad de propagación es horizontal, pero el movimiento aquí es vertical. Y lo van a ver mejor en este simulador. A ver, veamos. Ya, por ejemplo, aquí tenemos diferentes péndulos. Y miren, esta sería una onda transversal. Lo vamos a ver desde arriba. Ya, el sentido de propagación sería, por ejemplo, hacia la derecha. Pero ¿cómo se mueven las partículas? Esto es lo que sucede en la cuerda que yo les mostraba. Las partículas se mueven perpendicular, porque en realidad la cuerda no va a viajar desde aquí hasta aquí. Sus partículas no viajan, solo se propaga el movimiento, ¿no? Pero las partículas de la cuerda se mueven de esa manera, perpendicular a la velocidad de propagación. Ahora, ¿cómo sería en una onda longitudinal? Eso ocurre en una onda longitudinal. El movimiento también va a ser horizontal, por ejemplo, y en este caso las partículas se van a mover también sobre ese eje. Ya esa es la diferencia entre estas dos. Volvamos a la presentación. Ya. Bueno, las ecuaciones ya las saben ustedes, son las que han visto ya en la materia con el ingeniero, que ya dieron examen en su primer parcial y demás, ¿no? Entonces, la ecuación general para estas ondas mecánicas, que en realidad hoy nosotros vamos a ver las transversales, porque vamos a ver la propagación de una onda mecánica en una cuerda, ¿no? Una cuerda sería un medio sólido y la forma en que se propaga es una onda transversal. ¿Cómo era la ecuación de estas ondas en el movimiento ondulatorio? Estaba en función de dos variables. Una era X y otra era el tiempo, donde X era la posición y T, bueno, era el tiempo. No teníamos que eran igual a ¿qué? A la amplitud por el seno de K por X menos la frecuencia angular por el tiempo, ¿no? Donde K era el número de onda, que era igual a ¿qué? A 2pi sobre la longitud de onda. La longitud de onda es igual en función a la longitud y el número de nodos. Es igual a 2 veces la longitud sobre el número de nodos. Ya voy a explicar qué es un nodo.
El periodo es el periodo de oscilación, que es 2pi sobre la frecuencia angular. La velocidad de propagación podía estar en función de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal de la cuerda, ¿no? Que era igual a la raíz de la relación de estas dos. O también podía ser la relación de la longitud de onda sobre el periodo. Ya fíjense que aquí lo tengo con T y ahí con P. Ya, bueno, pero ambas serían del periodo. Ay, aquí no tengo para escribir. Ya, pero esta sería, lo pueden poner T o aquí P mejor, P, porque ustedes lo manejan con P el periodo. Y por último tenemos la densidad lineal de la cuerda, que es igual a la relación de la masa con respecto a su longitud, ¿no? De la cuerda. Me adelanté. Ya. Veamos aquí. Bueno, esta sería una representación de, bueno, lo que ustedes hacían, ¿no? Cómo era la gráfica, por ejemplo, Y versus T. Donde, si yo tomaba en cuenta, por ejemplo, vemos aquí esta cresta que está en la parte superior, una cresta. Hasta la otra cresta tenía una variación de tiempo T, que esta venía a ser el periodo, ¿no es cierto? Que era el tiempo en que tardaba en realizar una oscilación completa. Ya entonces, eso es lo que tenemos en la primera gráfica. En la segunda, en cambio, es Y versus X, ¿no? Y si tomo en cuenta aquí, por ejemplo, iniciando desde el valle en X1, que es la parte más baja de la onda, o donde está en la amplitud negativa, si quieren, hasta el otro valle tendría una oscilación completa. Y eso en distancia, o sea, en X, equivalía a lambda, ¿no? Por eso lambda era la longitud de onda en la cual, o sea, es la longitud en la cual se produce una oscilación completa. Esto también tiene que ir en su fundamento teórico, ¿ya? Materiales. Bueno, en laboratorio lo que se necesita es un motor. Ya pueden ver este material de aquí, es un generador de ondas. En este extremo, que en realidad no se puede ver el interior, tiene un motorcito. Ya un motorcito que aquí se une la cuerda en uno de sus extremos y esto comienza a girar. Bueno, no sé a cuántas revoluciones por minuto, pero comienza a girar por el motor que tiene. ¿No? Tenemos una polea fija. La polea fija estaría aquí. Ya en este extremo de aquí tendríamos una polea fija, o sea, la cuerda viene así, pasa por la polea fija y se une a un dinamómetro, ¿no? El dinamómetro es aquel que me sirve para medir la fuerza o la tensión, porque nos va a medir en unidades de Newton. Y tenemos el soporte, que vendría a ser este, ¿no? Y todo lo que sostiene al generador. Ya, lo primero que vamos a hacer es determinar la densidad lineal de la cuerda. Para ello, ya les da los datos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la longitud total de la cuerda es de 90 centímetros y que la masa total de la cuerda es de 0,08 gramos. Ahora, aquí hay otro dato de longitud que dice 75 centímetros, pero eso es porque, si ven ustedes aquí, tenemos una cuerda que pasa a través de una polea. La longitud total viene a ser desde donde está el dinamómetro hasta donde está unido al motor o al generador de ondas. Y en cambio 75, eso sería 90 centímetros. En cambio 75 centímetros viene a ser la longitud en la cual se generan las ondas. Ya esa es la diferencia entre esos dos datos que les da. Entonces, para hallar la densidad lineal de la cuerda, yo tengo que utilizar la longitud total de la cuerda, porque me están dando la masa total de la cuerda. Solo que esto no lo abrí en PDF y así que no puedo escribir. Lo que voy a rayar por si acaso no se va a guardar, así que hoja y papel, por favor. No simplemente aquí, como les digo, hay que reemplazar. Esta vendría a ser la longitud total de la cuerda. Y reemplazamos.
La masa es 0,08 gramos, pero mejor si lo trabajamos todo en kilogramo metro segundo. O sea que esto en kilogramo va a ser, tengo que dividir entre 1000. 0,00008. Ya dividiendo entre 1000. Esto va a estar en kilogramos. Y esto, llevándolo a metro, va a ser 0,90. Y reemplazamos. La masa 0,00008 kilogramos. La longitud de la cuerda 0,90. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso? 8,88 por 10 a la menos 5. 8,88. Sí, puro 8 después viene, así que. Ya, y esto nos va a quedar en kilogramo metro. Ya, ese dato anótenlo por favor porque se los voy a pedir más adelante. Esa sería entonces la densidad lineal de la cuerda y voy a borrarlo porque aquí si no, no se guarda. Vamos con la siguiente diapositiva. Lo siguiente es que nos pide, voy a traer esto aquí, es completar el siguiente cuadro. Ya en este cuadro, ahora viene lo que les decía, ¿no? Una de las fórmulas, por ejemplo, ya aquí donde están, para la longitud de onda, ¿se acuerdan? Aquí teníamos 2 veces la longitud sobre n, y les dije que n era el número de nodos. Ya, entonces, ¿qué es un nodo? Si pueden ver aquí, tenemos el generador de ondas, ¿no? Que en este generador de ondas, aquí, por ejemplo, tenemos un nodo. Ya un nodo es un punto en el cual la amplitud es 0. Porque si yo mido, por ejemplo, a cuánto es la separación aquí, va a tener un valor, acá tendría el valor máximo, y en cambio en este extremo sería su amplitud 0. Entonces, este de aquí vendría a ser un nodo. Ya son unos puntos fijos en los cuales la amplitud es 0. En este segundo gráfico, en cambio, cuando nosotros encendemos el motorcito, por ejemplo, del generador de ondas, lo que tenemos que hacer es ir, en esta parte de aquí es móvil, ya tiene una tuerquita, entonces que me permite tensionar la cuerda, o sea, aumentar o reducir el valor de la tensión de la cuerda. Entonces, para diferentes tensiones se van produciendo diferentes números de nodos. Ya entonces para esta tensión 1, por ejemplo, de 8 por 10 a la menos 4 se va a formar un nodo. Ya que si lo vemos, por ejemplo, en lo del simulador, para onda transversal, por ejemplo, aquí, a ver, ¿cuántos nodos tendrían? ¿Uno o dos? ¿O tres? En este ejemplo, nosotros, aquí, por ejemplo, imagínense que está el generador de ondas, ¿no? Que va a producir la onda en la cuerda. Entonces, ese punto no se cuenta. Ya se cuenta a partir del siguiente. Aquí la amplitud es 0. Este sería mi primer nodo. Y aquí también la amplitud es 0. Ese sería el segundo nodo. Ya entonces, en esta onda, por ejemplo, ya hay 2 nodos. Y esta onda
¿Cuántas oscilaciones ven a lo largo de la cuerda? ¿Una o dos? Una oscilación. Correcto. Una oscilación. Y también podían darse cuenta porque dice que todo esto es lambda. Y lambda es para una oscilación. Si hubieran dos, me haya señalado de esta manera, ¿no? Como dos lambda. Pero en realidad solamente hay una oscilación. Y es así como se ven. Ya claro, nosotros vemos en el dibujito solamente una oscilación, la veíamos así. Pero en la vida real es así como se ve una oscilación completa. En realidad esto de aquí se refleja en esta parte y lo mismo esto de aquí. Así es como se ve en la realidad, en la aplicación. Y entonces todo esto representa simplemente una oscilación completa. Ya, volvamos a la presentación. Entonces, por ejemplo, en este primer dibujito, donde tenemos un nodo, yo simplemente tengo media oscilación. En el segundo, donde dice n igual a 2, o sea, dos nodos, nosotros tenemos una oscilación completa. Ese vendría a ser el caso que les mostré ahorita en el simulador. En el ejemplo 3, donde tienen n igual a 3, ¿no? N no significa el número de oscilaciones, sino el número de nodos, ¿no? En este caso, fíjense, hay tres nodos, tres puntos fijos en los cuales la amplitud es 0. Tendríamos aquí una oscilación y media. Y en este, donde n es igual a 4, tenemos dos oscilaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué pueden observar aquí? Lo que estamos haciendo es bajando la tensión. Comencé con un valor de 8 por 10 a la menos 4 y luego fui reduciendo la tensión en la cuerda. Y a medida que fui reduciendo, el número de nodos fue bajando. Y en realidad en la experiencia no es que a cualquier valor se forman los nodos. Creo que encontré un videito. En realidad tiene valores fijos en los cuales se puede observar la variación de nodos y encontré uno muy parecido. ¿Escuchan el audio del video? No. Ya, a ver, vamos a ver si... Ya bueno, ven, por ejemplo, ese es el motorcito que les digo. Y mientras uno no genera una tensión en la cuerda, no se produce ninguna onda. En cambio aquí, fíjense, ya produce una tensión, solo que nosotros en laboratorio colocamos un dinamómetro, ¿no? Para generar y poder medir esa tensión. En cambio aquí él lo está haciendo simplemente con la mano. En realidad no podría medir cuál es la tensión que está produciendo. Pero se supone que aquí ya fue bajando la tensión y si se fijan, él va recorriendo la mano, ¿no? Que sería como similar a reducir la tensión. Ven, ahí tienen tres nodos.
Ven, como les decía, tiene que tener una tensión definida para que se forme y se pueda visualizar bien lo que son los nodos. Y en realidad eso puede hacer, dependiendo de la tensión, también puede variar la amplitud máxima. Ven ahí cómo va variando la amplitud. Ya, bueno, simplemente eso para que ustedes vean cómo es más o menos en realidad en la experiencia. Ya creo que con eso queda más claro. Entonces los datos en realidad yo ya los había sacado, ¿no? Para la experiencia. Lo único que tenemos que hacer ahora es hacer los cálculos. Ya, entonces, vamos a comenzar. Ya tengo la tensión, tengo el número de nodos, tengo que hallar la velocidad de propagación. Tengo que hallar la longitud de onda, tengo que hallar el periodo y tengo que hallar la frecuencia de oscilación. Ya entonces, comencemos con la longitud de onda. La longitud de onda, estos cálculos que estoy haciendo, yo voy a hacer para la primera prueba. Ustedes tendrían que hacer para la segunda, la tercera y la cuarta. Y tienen que estar ahí los cálculos. Ya, por favor, eso les recomiendo porque hay algunas personas, estaba revisando los informes, que solo colocan el cuadro lleno y no hay cálculos. Ya tienen que estar ahí los cálculos. Entonces, la longitud de onda era igual a ¿qué? A 2 veces la longitud sobre el número de nodos. La longitud era 75 centímetros, ya que eso en metros va a ser 0,75. Y tomo en cuenta la de 75 porque no se olviden que la longitud total de la cuerda era la que subía hasta unirse con el dinamómetro. Pero, ¿cuál es la longitud en la cual se produce la cuerda? O perdón, se produce la onda. Simplemente esta, que sería 0,75 metros. Ya por eso es que tomamos en cuenta ese valor. Para la primera prueba, ¿cuánto vale n? N vale 1. Entonces, 2 por 0,75 va a ser 1,50. Y eso coloco aquí. Para la velocidad, ¿a qué era igual la velocidad de propagación? Era igual a la raíz cuadrada de la fuerza sobre, o tensión, sobre la densidad lineal de la cuerda. La fuerza es 8 por 10 a la menos 4. Y me indica que ese dato está en Newton. La densidad lineal de la cuerda es lo que hicimos al principio, que era 8,88 por 10 a la menos no sé cuánto. La menos 5. Ya. Y esto estaba en kilogramo metro. Dividen eso, ¿cuánto les sale? Me sale 3,00. Ya. Y esto nos va a dar en metros segundo. Ya si desglosan lo que es Newton, se va a simplificar kilogramo, metro va a pasar al numerador y va a quedar metro cuadrado, segundo cuadrado, fuera de la raíz quedaría metro segundo. Entonces aquí la velocidad va a ser 3. Periodo, ¿a qué era igual el periodo? Había la fórmula que estaba en función de la frecuencia angular, pero había otra fórmula para la velocidad, donde la velocidad era igual a la longitud de onda dividida entre el periodo. Si de aquí despejamos el periodo, me va a quedar que va a ser lambda sobre la velocidad, ¿no? Que sería longitud de onda 1,50. La velocidad 3. ¿Cuánto les va a dar eso? 0,5. ¿Cuánto? 0,5. 0,5. Y esto va a estar en segundos. Entonces aquí coloco 0,50. Por último, la frecuencia, que aquí era igual, lo inverso del periodo. Entonces 1 sobre 0,5 me va a dar, ay, perdón,
1 sobre 0,5 me va a dar 2, ¿no? Su unidad, hertz. Y ahí termino de completar. Todas estas fórmulas que he usado son las que están en la diapositiva anterior. ¿Ya? Así que, por si acaso, esto, como les dije, no se va a guardar porque no está en PDF. Ya yo les voy a pasar el documento simplemente en blanco. Es que es una presentación en PowerPoint y por eso no se va a guardar. Ya, pero estas fórmulas están aquí. Y van a estar en el documento que les voy a subir. Las fórmulas. Ya, pero la resolución de lo que he hecho, el reemplazamiento de los datos, eso sí, no va a estar. Ya, entonces por eso les decía, anótense en un cuadernito, no sé. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tienen dudas de cómo calcular alguna de estas 4 variables? Velocidad, longitud de onda, periodo, frecuencia. ¿Este video está siendo grabado o no? No. Ya, si no hay preguntas, Auxiliar, ¿sí? auxiliar, una consulta. ¿El tiempo sería para todos iguales? ¿Cómo? ¿El ¿El periodo? tiempo? Sí. ¿El periodo sería igual para todos? ¿O hay Y que ahí, sacar de cada uno también? claro, para cada uno, así como hice yo aquí, hay 4 cálculos para el primero. Del mismo modo tienes que hacer para el segundo, para el tercero, para el cuarto. 4 cálculos para cada uno, ¿no? Para calcular cada uno. Ya, ok, gracias. Ya. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, lo que tienen que hacer en este laboratorio simplemente es el fundamento teórico, como les decía, ya está hecho, no les di para investigar. ¿Ya? Entonces, simplemente es copiar el fundamento teórico. Y en la parte de aquí, completar el cuadro, pero colocando los cálculos. Ya tienen que colocarme todos los cálculos. Por ejemplo, estos son todos los cálculos para la primera prueba. Tendrán que hacer para la segunda lo mismo, para la tercera y para la cuarta. Y por último, tiene que ir una conclusión. Una conclusión de la experiencia, ¿no? Que es el punto 6. Eso sería todo en esta experiencia. Ahora no se vayan a salir porque vamos a avanzar el segundo laboratorio. Ya, laboratorio número 4. El laboratorio número 4 nos habla del principio de Arquímedes. Ya el contenido, el mismo que el anterior. El objetivo de esta experiencia es demostrar experimentalmente el principio de Arquímedes. Vamos a calcular el empuje de manera analítica y de manera experimental. Ya, ahora, en este laboratorio sí tienen aquí las preguntas para investigar para el fundamento teórico. Que la primera es enunciar el principio de Arquímedes. La segunda es una biografía. Ahora, esta biografía, no quiero que me hagan 5 hojas ni nada por el estilo. Suficiente para mí con media plana. Ya no se olviden que todo esto es a mano, ¿no? Media plana, ¿qué es lo que necesito que investiguen de Arquímedes? ¿Qué sé yo? ¿Dónde nació, dónde murió? Y cuáles fueron sus aportes más importantes para la física, si escribió algún libro, esas cosas. Ya después, si cuántos hijos tuvo, con cuántas veces se casó, eso no nos interesa. Simplemente cuáles fueron sus principales aportes para la física. Investigar la ley de Pascal, igual simplemente la definición. ¿Qué nos dice la ley de Pascal? Esto también estaba en su examen, ¿no? Y una pequeña biografía de Blaise Pascal, al igual que la de Arquímedes, donde nació, murió, sus aportes para la física. Por último, describa 2 aplicaciones de la hidrostática. Aquí yo les estoy dando un ejemplo que son los barcos. Ya, los barcos se crean o se construyen
basándose en el principio de Arquímedes. Ya esa es la razón por la cual un barco no se hunde. No, pero no es solamente describa dos aplicaciones de la hidrostática. Los barcos y no sé, otro que ustedes investiguen. No es solamente mencionar, no dice mencionar, dice describa. Ya entonces tienen que describir, por ejemplo, bajo qué principios físicos se construyen los barcos. Y lo más conciso, ¿no? No me interesa mucho si que existen, que el barco se creó desde tal año, no me interesa la historia. Simplemente cómo está aplicada la hidrostática en los barcos y en el otro material que vayan a investigar. O también puede que no sean los barcos, pueden usar otras dos, ya depende de ustedes. Eso sería entonces esa pregunta. No sé si hay alguna duda acerca del fundamento teórico. Si no hay ninguna, sigamos. Vamos a la siguiente. Los materiales. Tanto en laboratorio como en la experiencia de hoy, lo que se va a utilizar es un cilindro de Arquímedes más su contenedor. Ya, ¿cuál viene a ser el cilindro de Arquímedes? Simplemente es un cilindro, que lo pueden ver aquí, es este, que tiene un ganchito en el extremo, y este de aquí que es como un baldecito, es su contenedor. Este entra exactamente aquí adentro. ¿Ya? Entonces recibe ese nombre porque se lo utiliza para hacer las pruebas de aplicación de Arquímedes. Ya un soporte universal que es de donde va a ir colgado el dinamómetro o el contenedor, dos recipientes y una balanza digital, ¿no? Como lo pueden ver aquí. Ya, a ver, voy a buscarlo hasta en el simulador. Debería estar en esta parte. Aquí está. Ya, bueno, voy a explicarles antes de que lo vean en el... Ya. En el objetivo de la experiencia decía que íbamos a determinar el empuje de forma analítica y de forma experimental. Entonces, ¿cómo determinamos el empuje de forma analítica? Usando la ecuación matemática de Arquímedes, donde nos dice que el empuje es igual a ¿qué? A la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, tienen las dimensiones del cilindro. Ya este que era el cilindro de Arquímedes, ¿no? Nos dice que su superficie o área es de 16 centímetros cuadrados y su altura es de 4,6 centímetros. Entonces, si ven ustedes aquí la figura, ¿cómo está sumergido este cilindro? Está sumergido totalmente, ¿no? Entonces voy a calcular primero su volumen sumergido. Volumen sumergido va a ser igual a ¿qué? Todo el volumen del cilindro. Y el volumen de un cilindro es igual a su área o superficie por su altura. Entonces sería 16 centímetros cuadrados por 4,6 centímetros. Por favor, me ayudan con el cálculo. 16 por 4,6. $73,6. Centímetros cúbicos. Y esto lo vamos a llevar a metro cúbico. Para eso sabemos que un metro tiene 100 centímetros, pero como aquí está al cubo, entonces elevo al cubo tanto en el numerador como en el denominador. Entonces esto va a ser igual a 73,6
por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ya tengo el volumen sumergido. Esto se va a sumergir en agua. Entonces la densidad sería 1000 kilogramos metro cúbico. Y reemplazamos. El empuje entonces va a ser igual a ¿qué? A la densidad 1000 kilogramos metro cúbico por la gravedad. Para este caso vamos a utilizar 10, ya porque en el simulador usa ese valor. Por el volumen sumergido 73,6 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto les va a dar esto? Cero coma 73. 6. ¿Y en qué unidad nos va a quedar? En Newton, porque fíjense, metro cúbico con metro cúbico se va a simplificar y me va a quedar kilogramo metro segundo al cuadrado, Newton. Y este sería el valor del empuje, ¿no? Y de esta manera es como lo determinamos de forma analítica o teórica. Ahora, vamos a la siguiente, que sería, en este caso vamos a determinar nuevamente el empuje para el mismo cilindro, pero ahora lo vamos a hacer de forma experimental. Ya, entonces, ¿cómo hacemos de forma experimental? En realidad, de forma experimental podemos hacerlo de dos maneras. Ya, entonces, esta sería la primera manera, por eso es que aquí dice tabla número 1. Bueno, experimentalmente el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. Ya estas fórmulas yo se las había dado también en la ayudantía, ¿no? Entonces, W viene a ser el peso real, o sea, el peso en el aire. Ya ejemplo, cuando ustedes se pesan en una balanza. Ya entonces lo mismo lo vamos a ver aquí, pero cuando nosotros colgamos este cuerpo, este sería igual como una balanza, pero esta es una balanza digital. Ya entonces cuando ustedes cuelguen este pesito de aquí, supuestamente va a pesar 200 gramos. No, esa sería su masa y tendríamos que llevar esa masa a unidades de peso, que serían los newtons. Lo que sucede cuando yo lo sumerjo, cuando nosotros lo sumergimos en el fluido, el cuerpo que tiene una masa de 200 gramos, fíjense que en la balanza registra una masa de 126 gramos, una masa menor. Y es que esa masa menor, que si la lleva a unidades de peso, sería el peso aparente, no es su peso real, sino que es su peso aparente, es el peso aparente que tiene debido al empuje que está ejerciendo el fluido en él. Ya es por eso que también nosotros cuando nos sumergimos en el agua, nos volvemos más livianos y es por el empuje que el agua ejerce en nuestro cuerpo. Ya entonces cualquier cuerpo cuando está sumergido, el peso o la masa que tiene es el peso aparente. Entonces, su peso real es 200 gramos. Esos 200 gramos lo vamos a llevar a Newton. Ya, para comenzar, 1000 gramos hacen 1 kilogramo. Y 1 newton y 1 kilogramo es igual a 10 newton. Ya entonces aquí se van a simplificar los gramos, los kilogramos y esto me va a quedar en newton. ¿Cuánto sería en newton?
va a ser 2, ¿no? Porque fíjense que un 0, con un 0 se va, 2 ceros, con 2 ceros, y me queda 2 por 1 dividido entre 1, nos va a dar simplemente 2. Hacemos lo mismo para la masa aparente, que era 176. Entonces hacemos la misma transformación. Oye. Hacemos la misma transformación y nos va a quedar que 176 gramos son igual a 1,76 newton. A ver. Ah, no, perdón, aquí no puedo. Bueno, pero igual, simplificando me va a quedar 176 entre 100, 1,76. Y vamos a reemplazar eso aquí. Peso real, 2. Peso aparente, 1,76. Entonces, el empuje va a ser igual a ¿qué? Al peso real menos el peso aparente. ¿Cuánto nos va a dar? Cero coma 24. Ya, ¿y aquí cuánto salía? 0,74, algo está mal. A ver, veamos en el simulador. Ya, por ejemplo, les decía, cuando está en el aire, fíjense que su masa es de 200 gramos y la balanza, eso es lo que me registra. Ahora, ¿qué sucede cuando yo lo sumerjo totalmente? Me marca 126. Sí, eso quería avisarte, Casey. Era 126 y ¿Yo usaron cuánto? 176. 176. Ah, ya, gracias. Sí, no, aquí usé 176. Tienes razón. Entonces aquí era 126. Ya, y aquí sería 1,26. 1,26 y aquí sería 1,74. Ahora sí. Ya es que tiene que salirnos similar al anterior, ¿no? Este sería analítico, que es más exacto, y en cambio este es experimental. Ahora, El algo peso más aparente que... no lo cambiaste. Ah, no lo cambié. A ver. No, sigue con 1,76. Ah, ya. Ahora sí, ¿no? Ya. Algo más que quería mostrarles aquí en el simulador. Si ven, cuando, por ejemplo, voy sumergiendo, aquí les decía, hay 2 recipientes, y es que en realidad en laboratorio igual, bueno, no lo tenemos de esta manera, tenemos un cilindro que tiene como un tubito, como un tubo en U acoplado en la parte de abajo y que viene como un cuello de cisne, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando, y está abierto, ¿no? Y cuando nosotros vamos sumergiendo el cilindro, ¿qué sucede? El exceso de agua, porque en este caso está al tope, ¿no? Entonces se va a ir recibiendo en otro recipiente. Por lo tanto, ¿qué nos decía el empuje de Arquímedes? Que el volumen sumergido es igual al volumen desalojado, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso hemos sumergido todo el cilindro y esto ha hecho que se desalojen 74 gramos de agua, pero 1 gramo de agua equivale a 1 ml o a 1 centímetro cúbico. Y es por eso que en realidad el volumen del cilindro sería 74 centímetros cúbicos. Ya simplemente eso para contrastar lo que dice el empuje, o perdón, el principio de Arquímedes. Y la última experiencia. Ya les dije que de forma experimental íbamos a determinarlo de 2 maneras, ¿no? Una es
usando el peso real y el peso aparente. Y la otra es usando los pesos del contenedor cuando está vacío y del contenedor cuando está lleno. Porque el principio de Arquímedes me dice que el empuje, o bueno, que cuando yo sumerjo un cuerpo en un fluido, el fluido ejerce sobre este cuerpo una fuerza vertical y ascendente, llamada empuje. Y que ese empuje es igual a ¿qué? Al peso del volumen desalojado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el volumen que yo estoy sumergiendo? El volumen del cilindro. Si yo, por ejemplo, el cilindro, el contenedor, lo llenara con agua, ¿qué estaría pesando? Estaría pesando el volumen de agua desalojado. Y eso vendría a ser también el empuje. Ya por eso nos dice que aquí que el peso, este primer peso sub CB vendría a ser el peso del contenedor cuando está vacío. Y este otro W sub CL vendría a ser el peso del contenedor cuando está lleno, pero en realidad cuando está lleno de agua. Ya, y esto, no sé si en el simulador sí me permite hacerlo. Ya aquí en realidad está con el peso del cilindro, ¿no? Pero si se fijan, a ver, vamos a ver. ¿Cuánto pesa el cilindro? 1 newton. Ya no lo puedo sacar, está programado así. Pero el cilindro, si lo ven ahí, el cilindro vacío, o perdón, el contenedor vacío pesa 1 newton. Y obviamente cuando ya le colgamos el otro cilindro pesa 3 newton. No, pero el cilindro o el contenedor vacío pesa 1 newton. Entonces, si a este contenedor yo le lleno con el agua desalojada, que el agua desalojada pesaba 74 gramos. Ya entonces vamos ahora aquí. El contenedor vacío pesa 1 newton. El contenedor lleno va a ser ¿qué? El peso del contenedor más el agua. ¿Pero cuánto de agua se desalojó? 74 gramos. Entonces, para sumar newton con gramos, obviamente tendría que transformar los gramos, ¿no? Entonces, 74 gramos va a ser igual a ¿qué? 1 kilogramo es 1000 gramos. Y 1 kilogramo es 10 newton. Entonces, ¿cuánto va a ser gramos en newton? Va a ser 0,74, ¿no? Newton. Entonces, esto va a ser 1 newton más 0,74 newton. ¿Cuánto sería entonces el peso del contenedor cuando está lleno de agua? 1,74. Y eso colocamos aquí. El contenedor cuando está lleno del agua desalojada pesa 1,74. Entonces el empuje va a ser igual a ¿qué? Al peso del contenedor lleno menos el peso del contenedor vacío, que va a ser 0,74. ¿Ya? Y nos saldría lo mismo que nos salió hace rato. No sé si hay alguna pregunta. Ahora, ¿qué cálculo tienen que hacer ustedes? En realidad ninguno, porque aquí ya los hemos hecho todos conmigo. Ya es por eso que quería avanzar estas dos experiencias, porque son cortas. No, bueno, en la otra sí ustedes tienen que hacer cálculos, pero en esta ya está todos los cálculos hechos, solo tienen que copiar los cuadritos y para terminar, colocarme la conclusión, ¿no? Entonces, la conclusión es en base a los 3 cálculos que hemos hecho. ¿Qué conclusión pueden sacar de aquí, de aquí, de aquí? Estas 2 experiencias serían para el siguiente lunes. Ya, y obviamente las van a presentar por separado. Voy a poner un para cada una. ¿Preguntas? ¿Dudas?
¿Será que puede mostrar el primer cuadro? ¿Ese? No, el otro, el de más antes. Ese. Ya, gracias. Ya, bueno, este documento sí los cálculos que hice sí se van a quedar, ya, porque este sí lo hice en la aplicación. En cambio, el otro, como era una presentación de PowerPoint, no se quedó lo que había escrito. Ya, eso sería todo, chicos. Entonces, nos vemos el siguiente lunes y bueno, el sábado en ayudantía. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego, muchas gracias. Auxiliar, gracias.